RCR, la red que comunica y une al Perú. Siempre es grato dialogar. La autora Paola Bustamante es la directora de Evidencia Consultores y directora de Evidencia Escuela de Gestores. Qué gusto saludar a la autora Bustamante, muy amable como siempre. ¿Cómo está? Muy buenos días, encantada, señor Hernández. Gracias por la invitación. Videncia Escuela de Gestores está lanzando la tercera edición del programa Gestores de Cambio, ¿no? Bríndenos alcances, doctora Bustamante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los alcances de esta tercera edición del programa Gestores de Cambio? Sí, efectivamente, desde Evidencia Escuela de Gestores, como ustedes saben, apostamos por contribuir al desarrollo de nuestro país a través del fortalecimiento de capacidades. En ese sentido, nosotros tenemos un programa llamado Gestores de Cambio, que es un programa de becas a nivel nacional, que se implementa en alianza con el Instituto Bicentenario del Grupo Credicor y que desde el año pasado, desde el año 2022, venimos realizando procesos de formación continua a través del otorgamiento de becas en 2 cursos principalmente. Son 300 becas a nivel nacional, excepto Lima y Callao, excepto todo el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao, y son 2 cursos a los que pueden aplicar. Al curso de Economía para no economistas, que es un curso de economía básica, introducción a la economía, para no tenerle miedo a la economía, pero saber los principios básicos, cómo funciona el sistema económico en nuestro país, cuáles son los principales aspectos que debemos conocer por las que se toman determinadas decisiones en el país, y creemos que esto es importantísimo. Este curso de Economía para no economistas está dirigido a servidores públicos, a funcionarios, a personas del sector privado, sociedad civil, empresa, periodistas también. Hemos tenido participación de vuestros colegas, señor Hernández, en algunas de las ediciones pasadas, y por lo tanto los invitamos a presentarse. Y el otro curso es el curso de Gestión Pública Descentralizada, que va dirigido principalmente a profesionales, servidores públicos, funcionarios que trabajan en el sector público, haciendo un zoom, haciendo una priorización aquellos que están en gobiernos locales, municipalidades distritales, provinciales, trabajando en el gobierno regional, en los gobiernos regionales, o trabajando también en entidades desconcentradas o descentralizadas del gobierno. Es así que estos cursos, este curso de Gestión Pública Descentralizada, tiene como objetivo mostrar cómo funciona el sistema público, las políticas públicas, los sistemas administrativos, con un énfasis sobre todo en inversión pública, en recursos humanos, en planificación y presupuesto, en presupuesto por resultados, que son tan importantes para la gestión. Es así que en esta alianza estamos convocando a la tercera edición de este programa de becas Gestores de Cambio. ¿Y cuáles son los requisitos para postular a estos 2 cursos? ¿Sí? Son 300 becas para ambos cursos. Es, en primer lugar, haber terminado la universidad, ser bachiller, tener título profesional o tener una certificación técnica. Entonces puede ser haber estudiado una carrera en la universidad o un instituto técnico, tener tu grado de bachiller o tener la licenciatura o tener su certificación técnica. Lo segundo es que estés viviendo o trabajando en un departamento fuera de Lima y Callao. En tercer lugar, es que hayas trabajado 1 año desde que saliste de la carrera técnica o saliste de estudiar en la universidad, haber laborado 1 año continuo o discontinuo. Es decir, ustedes pueden haber trabajado 4 meses en el sector privado, 3 meses en una municipalidad, luego otros 3 meses en otro lado del sector privado, en una ONG. Lo importante es que se pueda acreditar los 12 meses de trabajo, nuevamente continuo o discontinuo. Luego tienen que enviar su currículum vitae, y no documentado, pero evidentemente sí sustentar, como ya cuando revisen la página web van a poder llenar unos formularios que ahí van a encontrar. Y finalmente el requisito clave es el ensayo. La idea es que ustedes puedan escribir un ensayo de 1000 palabras donde identifiquen un problema que hay en su distrito, en su provincia, en su departamento, un problema que aqueja a los ciudadanos. Puede ser, por ejemplo, el recojo de la basura. En determinadas zonas del país este es un problema crítico. Entonces, ¿cuáles son las causas para que ese problema persista?
o de repente la contaminación ambiental a través del ruido, o de repente la anemia, o podemos encontrar problemas, por ejemplo, para desarrollar el turismo debido a que no tienen servicios básicos. Entonces, encontrar un problema público, analizar sus causas y cuáles son sus consecuencias, pero sobre todo cuáles son las alternativas que ustedes proponen de solución. Ese es el paquete de requisitos. Los invitamos a postular a partir de hoy y hasta el 7 de julio. Hemos ya entregado 600 becas hasta ahora durante el año 2022 y para este año, gracias al buen desempeño de los participantes, de los becarios, el año pasado pues tenemos la oportunidad de que el Instituto Bicentenario vuelva a apoyar a esta iniciativa de gestores de cambio que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de cada uno de nuestros departamentos a nivel nacional. Doctora Bustamante, ¿qué tiempo de duración tienen estos cursos? Y lo otro es, ¿cómo hacen ustedes el seguimiento a todas aquellas personas que ya han participado anteriormente en el curso y cuáles son, si se puede hacer una medición de resultados? Porque esto es lo más sustancial, ¿no? ¿De qué manera esto contribuye tanto en conocimientos como potencia habilidades y cómo se está plasmando en las regiones donde son los participantes de estas regiones, ¿no? Sí, efectivamente, gracias por las preguntas. La primera es que este curso tiene una duración de 90 horas. Es decir, requerimos para quienes se presenten que tengan el compromiso de estudiar durante 4 meses y medio, 2 veces a la semana por 3 horas. Dependiendo del curso, si están en economía, será martes y jueves de 6 a 9, si están en gestión pública, lunes y miércoles de 6 a 9, el compromiso de asistir como mínimo a un 70% de la asistencia, además rendir la prueba de entrada y la prueba de salida, que es fundamental para poder efectivamente dar respuesta a lo segundo que usted señala. Para nosotros es importante dar a conocer que nuestros becarios durante los 4 meses y medio que estudian con nosotros tienen la oportunidad, además de asistir a las clases totalmente gratuitas, de tener un repositorio de los videos de las clases que se tienen. Evidentemente algún día pueden saltar por algún tema excepcional, van a tener la oportunidad de volver a ver la clase grabada para poder ponerse al día. Asimismo, es importante para nosotros que desarrollen esta prueba de entrada antes de comenzar la clase y luego una prueba de salida para medir cuánto conocimiento se pudo aprender. No es una evaluación, es solamente para tener conocimiento, como una foto de inicio y una foto final. Y luego, evidentemente, la certificación, que también es gratuita y además es reconocida por servir para quienes deseen ingresar a la carrera pública, pero evidentemente en el sector privado también tiene valor, ya lo hemos corroborado, comprobado. Son 90 horas, que es una cantidad de horas importante para hablar de programas que desarrollan contenido y por lo tanto en formación continua las 90 horas les son de mucha utilidad. Una vez que terminan el programa y reciben su certificado, son invitados a participar a la red de gestores de Evidencia Escuela de Gestores. La red de gestores en este momento tiene casi ya 300 participantes, es absolutamente voluntario y nosotros comenzamos a hacer seguimiento efectivamente a si no tenían trabajo y consiguieron trabajo, a si continúan trabajando, si efectivamente han cambiado de trabajo, han ido mejorando. Uno de los temas que nos llena de satisfacción es ver, por ejemplo, cómo los participantes en los programas y los becarios nos piden, por ejemplo, que les hagamos alguna carta, que efectivamente a veces recibimos comunicaciones tanto de empresas privadas como del sector público consultando por los certificados, si son válidos, y luego tenemos el conocimiento de que han ingresado a un nuevo trabajo. Entonces, eso para nosotros es importante. Todavía no tenemos una evaluación de impacto como tal, señor Hernández, porque tenemos un año recién. La primera promoción acabó a mediados del 2022 y la segunda promoción ha acabado ahora en el mes de marzo del 2023, habiendo iniciado el 22, así que estamos en ese proceso, pero sí mantenemos contacto con todos aquellos que decidan seguir en la red de gestores, porque además a quienes pertenecen a la red, que es una red a nivel nacional de manera importante, llegamos con conferencias, con también información para posibles trabajos, o sea, se arma toda una red
que permita seguir potenciando sus capacidades y su perfil profesional. Pero sin lugar a dudas es una excelente iniciativa y hay que felicitarlo sinceramente, ¿no? Porque permite no solamente fortalecer conocimiento, potenciar habilidades, porque veo que le ponen mucho énfasis, doctora Bustamante, al tema de la difusión de buenas prácticas. ¿Cómo plantear justamente en la casuística diaria esta buenas prácticas para una eficiente gestión pública? Sí, efectivamente, uno de los temas que nos caracteriza en Vidensa es que está conformada por profesionales, digamos, que hemos estudiado para desarrollarnos profesionalmente, pero además hemos tenido la oportunidad de servir al Estado en la gestión pública. Y es por eso que el compromiso que tenemos desde Vidensa Escuela de Gestores, con toda su plana directiva y con todos los docentes que han hecho carrera pública y que además han estudiado en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras, volcar todo ese aprendizaje teórico práctico que permita que las buenas prácticas a través del análisis de casos durante la clase permita efectivamente que se lleve el participante, el alumno, conocimiento, pero sobre todo experiencia y respuesta a las preguntas que muchas veces tiene. Tenemos dentro de nuestra plana docente, por ejemplo, en el caso de gestión pública descentralizada, todo lo que es abastecimiento, ¿no? Es importante el sistema de inversión pública, tenemos en presupuestos por resultados, docentes que han ocupado cargos importantes como por ejemplo Yaneli Boyer, que ha sido presidenta de Servir y ahora está enseñando con nosotros todo el tema de recursos humanos, Milton Bongese, que es conferencista en inversión pública, Claudia Benavides, que ha sido viceministra de Prestaciones Sociales y es experta en presupuesto por resultados, Luis Alonso Robas, que por ejemplo es vicecontralor actualmente y se encarga de toda la parte de seguimiento a las regiones y a los distritos. Entonces tenemos a Cedilia Curovigua, que trabaja actualmente en el Estado, es experta en planificación y presupuesto. Entonces vemos que el equipo de docentes que nos preocupamos porque el equipo de docentes que brinda las clases, ¿sí?, y está esas 90 horas con los participantes, pertenece en este momento y está trabajando en alguna entidad pública nacional o regional, o también ha trabajado y tiene experiencia en gestión pública. Entonces estos casos prácticos, estas clases son muy dinámicas, aunque son virtuales, sincrónicas, es decir, no son grabadas, tiene que estar el alumno en clase y dialogar y conversar con el docente, pero además tenemos el compromiso de que durante los 4 meses y medio que se desarrollan las sesiones, viajamos a cada una de las capitales de departamento donde ya tenemos a nuestros alumnos para tener 2 clases presenciales. Esas clases presenciales ya son con otro tipo de dinámicas y donde participamos también los docentes para tener un acercamiento más directo a nuestros alumnos y efectivamente mantener ese contacto no solamente durante el desarrollo de las sesiones, sino también después. Permítame una última pregunta aprovechando esta comunicación, doctora Bustamante. Hace unos días usted escribió un artículo referido al tema de anemia y desnutrición infantil en nuestro país, ¿no?, que nuevamente es una preocupación, ¿no? ¿Qué hacer dentro de precisamente lo que usted está abordando, ¿no? Fortalecer capacidades, buenas prácticas, ¿no? ¿Por qué hemos llegado nuevamente a estos niveles de anemia y desnutrición infantil en el país? Bueno, lo primero es que la anemia, como ustedes saben, es la deficiencia de hierro en la sangre y se toma, básicamente, esta situación se torna delicada en los más pequeñitos, desde los 4 a 6 meses hasta los 2 años. Es importante identificar que en esta etapa es la etapa donde hay mayor crecimiento de los más chiquititos y que requieren mayor hierro para desarrollarse integralmente y para llegar a crecer aquello que se necesita. La desnutrición crónica infantil, en cambio, está vinculada con el crecimiento respecto a la edad y tiene que ver también con, evidentemente, el tema de que el cuerpo de los bebés puedan procesar los nutrientes a través de una alimentación adecuada. Cuando los niños tienen anemia o desnutrición o anemia y desnutrición durante los primeros meses de vida, en anemia crítico hasta los 2 años y en desnutrición hasta los 5 años,
los niños no desarrollan sus conexiones neuronales. ¿Eso qué significa? Que el niño al final, a los 5 años, no va a poder haber desarrollado sus conexiones neuronales y cuando vaya al colegio no va a comprender, no va a entender, no va a poder hacer operaciones matemáticas y comprender lo que lee. Entonces, cuando vemos luego, a ver, ¿qué está pasando con nuestro niño? No crece, no entiende, se duerme, tiene mucho que ver con el desarrollo de cuando era muy pequeño. A veces existe una equivocación de parte de los padres de pensar que el niño, el bebito, no entiende, dale nomás lo que hay, porque ya luego nos preocuparemos cuando crezca. Cuando en realidad, si uno no toma en cuenta el desarrollo cognitivo del niño, el desarrollo neuronal, ya luego no vamos a poder hacer nada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que a raíz de la pandemia, ¿sí?, lo que hemos tenido es el cierre de establecimientos de salud. Los que han tenido a sus bebés antes de la pandemia, pero también han tenido sus bebés después o durante la pandemia, no los han llevado a sus controles. Esos niños no han tenido acceso a sulfato ferroso. Esos niños no han tenido acceso a sus vacunas, no han tenido acceso a los controles de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Desde los gobiernos regionales, trabajar muy fuerte estrategias para que los padres lleven a sus niños a sus controles de crecimiento y desarrollo, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente tener los establecimientos de salud abiertos para que los padres puedan, cuando lleguen, encontrar el establecimiento abierto. Una vez que llega el padre, efectivamente tener todos los elementos para hacerle su control de peso, talla, las vacunas para vacunar a los bebés, el sulfato ferroso para entregárselo a partir de los 4 meses al papá, a la mamá que lleve al bebé, explicarle a través de la consejería qué tipo de comida tiene que darle, cómo entregarle el sulfato ferroso. Y luego, una vez que el papá lo lleva, voluntad de los padres, el Estado a través de las direcciones regionales de salud y el personal de los centros de salud atiende al bebé, luego el papá se lleva una tarea, el papá y la mamá se llevan una tarea, es darle el sulfato ferroso, que efectivamente tome agua segura, darle sus nutrientes a tiempo, darle su alimentación adecuada y saludable, y con eso el niño va a crecer y va a desarrollar sus conexiones neuronales. Pero es importante ser conscientes que el tema de la anemia y la desnutrición no solo es responsabilidad del papá, no solo es responsabilidad del Estado, es responsabilidad compartida. El papá, la mamá, tiene que preocuparse por llevar a sus niños a sus controles, tiene que autorizar que le pongan las vacunas. Lamentablemente vemos que a raíz de la pandemia, y lo estoy viendo ahora que estoy retomando viajes al interior del país, lo que nos comentan es que a raíz de las vacunas del COVID, donde ha habido muchísima desinformación de que la vacuna te puede traer problemas, los padres se han replegado y han decidido no ponerle vacunas a los niños, no solo la vacuna contra el COVID, sino los otros tipos de vacunas. Entonces, esta situación del movimiento antivacuna está afectando que los niños puedan tener sus vacunas completas. Y si los niños no tienen sus vacunas completas, neumococo y rotavirus, por ejemplo, los niños pueden morir por que se deshidratan por una diarrea o por enfermedades respiratorias. No es un tema menor. Hay enfermedades en el mundo que están regresando justo por el tema de que en la pandemia no se pudieron vacunar a los niños. Entonces es importante que haya responsabilidad de los padres, de las autoridades. Los alcaldes juegan un rol importantísimo en su territorio, tienen el rol del seguimiento del padrón nominal, que es hacer seguimiento de cada niño. Ya no hablamos de porcentajes, ya no hablamos de números, hablamos de los niños con nombres, Juan, María, José, que imagínense que estos nombres son los nombres de nuestros hijos. Nosotros no quisiéramos que sean nuestros hijos los que tienen anemia ni que tienen desnutrición. Bueno, así es como la autoridad tiene que verlos. Por lo tanto, el compromiso es avanzar para llegar con mejores servicios, acercar los servicios, que los servicios se brinden con calidez, que el papá y la mamá no tengan temor, no tengan reacción negativa a cuando llevan a los niños al centro de salud porque no hay una buena atención.
Por eso es importante informarle a los padres que cuando vayan pidan sus sulfatos ferrosos. Si el niño no lo quiere consumir, es deber del papá, la mamá, de quien cuide a ese bebé, de dárselo. Porque las conexiones neuronales, luego, después de los 3 años, máximo hasta los 5, ya no se vuelven a producir en el cerebro de las personas. Por lo tanto, si no se desarrollan esas conexiones neuronales, luego ya no vamos a poder hacer nada. Y evidentemente el círculo de la pobreza se mantiene en ese hogar, se mantiene en esa familia, y a nivel de país, evidentemente no vamos a avanzar en competitividad. Por eso que es tan importante hoy hablar de que si queremos crecer económicamente, si queremos ser un país competitivo, tenemos que apostar por la primera infancia, tenemos que apostar por una educación de calidad, y en el marco de la educación, si me permite, señor Hernández, exigir como ciudadanos al Congreso que no es posible que se avance con insistir con la ley de nombramiento automático para docentes de educación básica regular. Nuestros hijos que van a escuelas del Estado, escuelas públicas, tienen el derecho de tener una adecuada educación. Ya el país ha avanzado mucho en que los docentes comprendan, entiendan y valoren la meritocracia en la carrera magisterial, como para ahora dar un retroceso enorme con el nombramiento automático. El no invertir y dar atención a la anemia y la desnutrición, así como el apostar por un nombramiento automático y revertir todo lo avanzado en mejora de calidad educativa, no solamente es atentar contra los derechos de nuestros niños, sino también ir en contra de la competitividad de nuestro país. Entonces creo que es importante que los ciudadanos tengamos toda esta información para poder, uno, como padres responsables, dedicarnos a que nuestros niños puedan desarrollarse plenamente, pero además exigirle al Congreso, en este caso al Estado, como un poder del Estado, que vele por los derechos de nuestros hijos. Doctora Paola Bustamante, como siempre ha sido muy grato conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Conversamos con la doctora Paola Bustamante, directora de Evidencia Consultores y directora de Evidencia Escuela de Gestores. RCR, la red que comunica y une al Perú.